Esta es la sección B de la parte 9, en donde estamos revisando el ADN de la organización, es decir, los principios en los que estuvo basado la creación de lo que llegó a llamarse Visa, o viene a llamarse Visa, y que fue desarrollado por D. Hock y sus 3 colegas banqueros en este ejercicio que hicieron en Sausalito, California, para definir precisamente cómo debería ser una organización que pudiera ser el principal sistema para el intercambio de valor en el mundo. Vayamos a eso. El principio 6 decía, ¿y qué pasaría si fuera infinitamente maleable, pero extremadamente duradero, con todas sus partes capaces de una modificación constante y autogenerada de su forma o función, sin sacrificar su propósito esencial, su naturaleza o su principio incorporado, liberando así el ingenio y el espíritu humano? ¿Qué quería decir esto? Bueno, pues que hubiera la capacidad de que esto pudiera ser maleable, que pudiera cambiar, ¿sí? Pero que durara mucho, de tal manera que siempre hubiera la posibilidad de que hubiera una modificación constante conforme las circunstancias lo requirieran, ¿ok? Pero sin sacrificar el propósito principal, y aquí otra vez, que fuera el principal sistema para el intercambio de valor en el mundo, o su naturaleza, o el principio de incorporación, de tal manera que se liberara así el ingenio y el espíritu humano. O sea, de que cada quien pudiera ser tan ingenioso como podía y poner en práctica todos los talentos que ya tenían, que cada banco fuera capaz de tener a partir de todos sus miembros. El séptimo principio decía que en la medida de lo posible, todo debía ser voluntario. La persuasión y no la coacción debe ser fundamental. Los participantes deben tener derechos perpetuos a participación, pero libertad para abandonarla en cualquier momento sin penalización ni sanción. Esto es muy interesante también, ¿sí? Debían de ser libres para seguir ahí o para abandonarla, y en ese caso que no debería haber ningún castigo por hacerlo. No debería de haber ninguna coacción, ninguna sanción por hacer eso. El principio 8 decía, no se debe imponer. Si las entidades rectoras, o sea, las que dirigían la organización, no funcionan dentro de los límites que imponen los ingresos o el presupuesto y se crea un déficit, entonces dice, los participantes deben tener derecho a retirarse sin obligación más allá de las cuotas ya pagadas. Es decir, que no tenían por qué cobrarle dinero que en principio no se pensaba que fuera necesario, dado el presupuesto, pero que si terminó siendo necesario porque no se administró bien ese presupuesto, no se ejerció bien, entonces no tenían obligación de pagar esas diferencias, que con lo que ya habían pagado era suficiente. A eso se refería el no se debe imponer. Y el noveno principio decía, ningún participante existente debe quedar en una posición inferior por un nuevo concepto de organización. Los derechos y obligaciones existentes de cada licenciatario deben respetarse y cumplirse, independientemente de que hayan optado o no por participar. En otras palabras, este era un principio que se pensaba para cuando llegara el momento de que el banco tuviera que tomar una decisión de participar en esta nueva organización o no. Si deseaba no participar, entonces no debería de perder nada de su posición original. Se le deberían respetar, digamos, sus derechos y obligaciones, ¿ok? Como estaban pactados originalmente. Pero entonces el trabajo consistió en realmente convencer a todos de que sí lo hicieran para que pudiera esta organización pues tener mucha mayor fuerza, mucha mayor credibilidad. Una vez que terminaron la reunión, Hock y sus colegas en este hotel de Sausalito, California, entonces llevan todos estos principios y los empiezan a presentar a los 8 comités regionales para que se empiecen a analizar. Y los 4 hacen una labor de presentación y de defensa, por así decirlo, de los conceptos.
Y estos conceptos, dicen ellos, que fueron aceptados por los representantes de los departamentos de tarjetas de crédito. Acuérdense que los que se reunían eran las personas que eran los responsables en los bancos, en sus bancos de la tarjeta de crédito, porque era donde estaba el problema. Entonces era pura gente relacionada con la tarjeta de crédito. Entonces, estos conceptos, dicen ellos, fueron aceptados, dice, porque nadie creía, decía, inclusive yo, dice Hawke, ¿no?, que una organización como esta podría formarse. Dice, Visa se creó apoyado en ideas, en conceptos y en creencias. Dice, porque era todo lo que teníamos. ¿Sí? Esto nos forzó a cambiar nuestra conciencia. Fíjense qué interesante. O sea, cambiaron su conciencia, sus paradigmas, sus creencias. ¿Sí? Las cambiaron y empezaron a concebir ideas más grandes y mejores que trascendieran las ideas de las organizaciones existentes y las prácticas. Dice, imagínense, éramos 4 vicepresidentes de bancos modestos, muy pequeñitos. No podíamos nominar, no podíamos obligar a nadie. Dice, solo podíamos persuadir e inducir. Y eso fue lo que hicimos. Dice, hasta mucho después nos dimos cuenta que ahí estábamos realmente formando las bases, los fundamentos de una empresa extraordinaria que se autoorganizaría, evolucionaría y continuaría haciéndolo hasta el día de hoy. En retrospectiva, decía Hawke, parece extraordinario. Dice, lo que estaba sucediendo en nuestros corazones y mentes, porque iba en sentido contrario de la sabiduría convencional. Al principio, nadie pensó que Bank of America renunciaría a su marca de Bank America y al sistema de licenciatarios que le aseguraba 1/4 de punto porcentual del volumen de ventas de cada participante. Tampoco nadie pensó que los bancos iban a renunciar a una parte de su autonomía y actuarían en forma conjunta para un propósito común. ¿Cuál era el propósito común en este caso? Pues resolver los problemas que tenían todos. Nadie pensó que esta agrupación de competidores podría existir dentro del espíritu y las restricciones de la ley antimonopolio. Y aquí dice Hawke que ellos tuvieron que convencer a las autoridades de que tenían que unirse porque no había otra forma de resolver el problema. Es decir, era tan grande el problema, era tanta información que se tenía que procesar entre todos los bancos, todos los usuarios, todas las empresas que aceptaban las tarjetas y todo, que no había una sola empresa que se pudiera hacer cargo de eso, que se tenían que unir entre todas ellas para poder formar un modelo que les permitiera resolver el problema. Y por eso la Comisión Antimonopolio les aceptó esta unión de competidores. Tampoco, dice, nadie soñó que estas ideas emergentes reunirían como propietarios comunes y empresarios, dice, a personas e instituciones de todas las razas, idiomas, costumbres, culturas y de todas las corrientes económicas, legales, filosóficas y religiosas del mundo. O sea, esto era realmente algo impensable, pues. Y entonces, aquí Hawke hace referencia a una de sus frases más famosas en el libro y que dice lo siguiente. Dice, la posibilidad de aquello que nunca ha existido no puede ser determinado por opiniones, sino por intentos. En otras palabras, si algo no ha existido nunca, la opinión no vale. Lo que vale es el intento, es hacer el esfuerzo porque eso que nunca ha existido venga a existir, se cree. Y la otra frase muy interesante de Hawke que tiene mucho que ver con esto es, si piensas que no puedes, ¿para qué pensar?
precisamente de lo que se trata aquí es de que si piensas, pues piensa como sí, porque si ya empiezas a pensar que no puedes, entonces dice él, ¿para qué pensar? No pienses mejor. Si piensas que no puedes, no pienses. Entonces mejor piensa que sí puedes y la pregunta se convierte en, bueno, ¿y cómo le hacemos para que esto funcione? ¿Cómo le hacemos para que sí pueda? Y ahí es cuando es la belleza de la unión de todas estas mentes, de todas estas organizaciones, de todas estas personas, en el caso de Visa en particular, pero en general es igual. Se hace una mente maestra entre todas estas mentes pensantes y que todo mundo vacía su ingenio, su creatividad, su talento, ¿no? Empieza a crearse una mente global, una mente maestra que da origen a muchas soluciones, a muchas ideas que no hubieran visto la luz de no ser por haberse reunido de esta manera cooperativa, pero sabiendo que cada organización, cada una de estos, en este caso, cada uno de estos bancos iba a tener la posibilidad de continuar con su negocio como siempre lo había hecho y simplemente estaban cooperando en aquello que les hacía sentido cooperar. Y entonces el trabajo era convencer de que esa cooperación era necesaria. Y bueno, hasta el día de hoy sigue siendo. Bueno, pues si te ha gustado este video, dale un me gusta aquí a la manita y suscríbete si es que no lo has hecho. Aquí está activando la campanita para que te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y estaremos subiendo diariamente un video que tiene, es decir, en este programa de Pienso, Luego Emprendo, que tiene como propósito el que desarrolles una mente fuerte y positiva para que vivas una vida plena, con salud, con riqueza, con paz mental y con felicidad. Si quieres aprender más, pues te invito, ¿no?, a que visites nuestra página web www.pienso luego emprendo y puedas comprar uno o varios de los libros de la trilogía Pienso Luego Emprendo. El segundo de la trilogía es Competidor, Cooperación y Competencia son complementarios, y el tercer libro es Pensar para Cambiar. Estos tres libros, junto con los cursos que ya se ofrecen en la página web, forman la base, la piedra fundacional de este programa, y que ya vimos que tiene como objetivo este desarrollo de esta mente fuerte, esta mente positiva. Bueno, pues te agradezco una vez más que estés aquí. Gracias, gracias, gracias. Y espero que tengas un día espectacular. Nos vemos.